Si aquí vive el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo de Dios nos va a levantar a nosotros también. Amén. Y vamos a compartir brevemente un mensaje en el libro de los Hechos, capítulo 2. Si usted tiene su Biblia, puede abrirla, si no se la van a poner ahí en la pantalla. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 22. Hechos 2, 22, dice así. ¿Ya lo tiene por ahí? Gloria al Señor. Vamos a ser breves, así que allí ayúdenos con sus hijos para que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Hechos 2:22 dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Mire lo que dice aquí, dice todo lo que ya se había profetizado, que Jesucristo sería entregado en mano de gentiles, que él sería crucificado y que le matarían, pero que Dios mismo lo levantaría al tercer día. Y dice aquí, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, hablando por la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo es vida. Amén. Él es vida y Él vino a vencer la muerte. Él vino a vencer aquello que a nosotros tanto nos atemorizaba, aquello que tanto nos condenaba, ¿verdad? Lo que era el pecado. Pero continúa diciendo, dice que imposible que fuese retenido por ella. Dice el versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitiría Dios que su santo, que es Cristo el ungido, que él no viera corrupción. Su cuerpo no se iba a descomponer en la tierra. Dice en el versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos estaban testificando delante de los hombres, y ellos estaban diciendo, nosotros vimos cuando Jesús fue crucificado. Nosotros vimos cuando Jesucristo fue sepultado, pero también vimos cuando Jesús fue resucitado. No hay duda de que Jesús haya resucitado.
El día de hoy, ¿verdad? Hay tantos historiadores y tantos escritos, no solamente en la Biblia, porque por ahí hay personas que en veces dudan y cuestionan la palabra de Dios. Y apunté unos pocos nomás para traérselos a usted y poder compartirle. Porque si usted va y busca en la historia de los hombres afuera de las Escrituras, está sin duda alguna establecido y escrito de que un día un hombre en Israel por el nombre de Jesús vivió y fue crucificado. Usted el día de hoy puede ir y buscar la evidencia. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano del primer siglo, quien es considerado uno de los más precisos historiadores del mundo, menciona de las supersticiosas cristianas, de los supersticiosos cristianos que antes se llamaban, que seguían a Cristos, lo cual es Cristo en latín. Y él dice que Cristos, él escribió, ese historiador de la antigüedad, él escribió que Cristos sufrió bajo Poncio Pilato y durante el reinado de Tiberio. Y también un historiador romano, Gayo Suetonio, el secretario del jefe del emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Crestos o Cristo que vivió durante el primer siglo. Los historiadores del mundo escribieron la historia de Jesús aparte de la Biblia. Flavio Josefo, el historiador más famoso del mundo antiguo, Flavio Josefo o Josefas, él vivió en Jerusalén en los años que Jesucristo estaba aquí sobre la tierra. Y ese historiador famoso judío escribió en un libro que se llama Antigüedades Judaicas, y él se refiere a Santiago como el hermano de Jesús, a quien llamaban el Cristo. Y él dice que ahora, había, esto es lo que él escribió, el historiador dice, ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10,000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido pronunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Eso es lo que escribió el historiador Josefos. Así que usted puede ir a buscar eso. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, está Sexto Julio Africano, que también es un historiador, que él escribió, ¿verdad? Están Plino el Menor, el Talmud, y está Luciano de Samosata. Hay evidencia de que Jesucristo vino al mundo, que Jesucristo anduvo haciendo milagros. Hay evidencia que Jesucristo fue crucificado, y hay evidencia y hombres historiadores que dan testimonio que un día Jesucristo resucitó. Sin duda alguna, sin duda alguna. La cosa es esta, que la resurrección de Jesús no tiene el mismo efecto en todos. Se lo repito, sin duda alguna sabemos que Jesús vivió aquí en la tierra. Sin duda alguna sabemos que Jesús murió
por ser crucificado, y sin duda alguna sabemos que Jesús resucitó. Está en las Escrituras y está fuera en los historiadores, y aquellas personas que han conocido a Cristo son un vivo ejemplo, testimonio de que Jesús vive. Pero la resurrección de Jesús no tiene el mismo efecto en todos. Todos saben que Jesús resucitó. Creen que Jesús resucitó. Pero la pregunta es esta: ¿qué efecto ha tenido en ti la resurrección de Jesús? ¿Qué efecto ha tenido en tu vida? ¿Qué efecto es lo que ha hecho? Porque sí, lo hemos oído, lo hemos celebrado, pero la pregunta es: ¿qué efecto ha tenido en tu vida esta verdad que Jesús resucitó? En los primeros días, ¿verdad?, cuando Jesús resucitó, los discípulos que estaban espantados y temerosos de que también a ellos los mataran, esos discípulos, después de que miraron a su maestro, a su Señor resucitar de entre los muertos, esos discípulos agarraron valor y se fueron a predicar por todo el mundo, y algunos de ellos hasta entregaron su vida predicando a Cristo. Ese fue el efecto que tuvo en algunos de ellos. Pero el efecto en otros fue de que otros persiguieron a los cristianos. Otros persiguieron a los cristianos, los golpearon, los azotaron, los encarcelaron, y otros cristianos hasta los mataron. Esa fue la realidad en la vida de algunos. Otros, después de la resurrección de Cristo, otros obtuvieron perdón y salvación. Porque cuando llegaban los discípulos y ellos miraban y oían cómo Jesús había resucitado, algunos creyeron, fueron perdonados y recibieron salvación. Pero en otros que escucharon que había perdón y salvación, en vez de arrepentirse y recibir perdón y salvación, se burlaron. Algunos de ellos se burlaron al oír de la resurrección de Jesús. Así que el efecto de la resurrección de Jesús en la vida de cada persona depende, ¿verdad?, de si usted pone su fe o no en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De allí es donde proviene el efecto que cada uno de nosotros experimentamos, ¿verdad? Si usted y yo vamos rápidamente allí al libro de Romanos, mire lo que dice aquí Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Allí el Señor Jesucristo nos da salvación a cada uno, nos ofrece la salvación. Es algo que el Señor pagó un alto precio. Él pagó con su vida, pagó con su sangre. Él fue molido por nuestros pecados. Pero Él nos ofrece a nosotros salvación. Mire rápidamente ahí también en Romanos 8. Voy rápido. Romanos 8, versículo 11 dice esto: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Esa es una garantía, es una promesa. Si el Señor Jesucristo, quien fue levantado de entre los muertos, si el Espíritu, eso sí, es un pero, amén. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora aquí. Si aquí vive el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo Dios nos va a levantar a nosotros también, amén.
Por eso, hermanos, esta es la importancia de nosotros poder creer, confiar, depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde se cumple la escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no solamente no pudo retener a Cristo, la muerte tampoco podrá retener a los que le pertenecen a Él. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor por eso. Si usted le pertenece a Cristo, si usted le pertenece al Señor, usted también tiene victoria sobre la muerte. No hay más condenación. Miramos la última escritura en el Evangelio de Juan, última escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y tenemos esta mañana la oportunidad nosotros de creer, confiar, restaurar nuestra relación con el Señor. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, el más famoso de todo el mundo, Juan 3, 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. De tal manera, de este extremo, de esta manera y de esta forma, Él amó. A veces la gente pregunta, ¿verdad? Especialmente, no sé, el más inseguro es el que siempre le anda preguntando a su pareja: ¿cuánto me amas? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? El más inseguro siempre quiere que le anden diciendo I love you. No me dijiste el día de hoy I love you o te amo. El más inseguro anda preguntando, porque el más inseguro dice: no miro señales de que me amas. Y aquí lo que dice la escritura en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios, amén. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Dios a ti. Es lo que está diciendo. De tal manera Dios amó al mundo, Él te amó a ti, que ha dado a su Hijo unigénito. Amén. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia ya la sabemos. La historia algunos la han conocido desde niños. Pero la pregunta es: ¿qué efecto ha tenido en tu vida? No es una historia solamente, es una verdad y una realidad. Algo tiene que producir aquí adentro esta verdad. Y déjeme le digo, esta verdad causa un efecto para bien o para mal. Porque no termina allí la escritura en Juan 3:16. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, quizás usted no sabe esto, pero por causa de que hemos pecado, amén, por causa de que hemos pecado, ya el juicio de Dios está sobre nosotros, ya nos condenó. Pregunta: ¿hay alguien aquí dentro de este lugar que nunca haya cometido pecado? Alguien levante su mano si usted nunca ha pecado. Nunca pecó. Si usted nunca pecó, levante su mano. Si nunca ha mentido, nunca ha dicho malas palabras, nunca ha robado, nunca... Es más, si nunca nació, porque dice que en el momento que ya nacimos, ya dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, ya viene un mal. ¿Se ha dado cuenta usted que los niños
Nadie les enseña a pelear y de chiquitos ya están peleando el uno al otro. Ahí le quita el juguete y el otro le da unas buenas cachetadas y golpes por allí. Pero mire, dice: el que en él cree. Amén. Por favor, escuche. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que no cree, el que no pone su confianza, el que no pone su fe en Jesucristo, ese ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque acabamos de aceptar y reconocer que todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, por cuanto todos hemos pecado, nadie puede entrar a la gloria de Dios. Nadie va a morir y se va a ir derechito a la presencia de Dios. Y si no vamos a la gloria de Dios, ¿a dónde vamos? Al meretito infierno, al lago de fuego. Pero de tal manera Dios te amó a ti. De tal manera Dios te amó a ti. Él te amó a ti. Dice la palabra que Dios no desea que ninguno perezca. Él no desea que ninguno muera. Él no desea que ninguno sea condenado. Nadie. Ninguno. Y por eso Dios nos envió solamente uno, un Salvador. Nos envió un Salvador para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El pecado lleva al mundo, lleva al hombre, lo lleva a usted y me lleva a mí a la condenación eterna. Jesucristo no vino a ponernos el pie en la cabeza para enviarnos más rápido al infierno o más rápido a la condenación. Eso no es lo que Él busca. Jesucristo vino con un propósito, y el propósito no era para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, ya estaba bajo el juicio de Dios. Él vino para que el mundo fuese rescatado, salvado por Él. Él viene y da la mano. Él no viene y te pone el pie encima para condenarte. Tú y yo ya nos sentimos condenados por nuestro pecado. ¿Se ha dado cuenta cuando pecamos cómo nos escondemos de la gente? Hay algo que nos culpa. Hay un juicio, nos sentimos mal. Es más, ni queremos venir a la iglesia, porque aquí dice que el que hace lo malo no viene a la luz. El que hace lo malo no quiere ir a la iglesia porque dice: ay, no, hombre, ahí tiran puras pedradas. No son pedradas, es que la palabra de Dios nos confronta, nos hace ver nuestro pecado, que estamos mal. Y el que está practicando el pecado no quiere nada que ver con la luz, porque quiere continuar en su pecado, quiere continuar haciendo lo malo. Pero sin darse cuenta, la persona no sabe lo que está rechazando. No sabe que lo que está rechazando es su propia salvación. Es su propia salvación, es lo que está rechazando. Por eso yo te digo en este día: si tú el día de hoy pones tu fe, y la fe es algo activa, es algo activo la fe. No es algo nomás decir: ah, yo creo. Todo el mundo, que es más, las palabras del Señor dice en Santiago: ¿crees en Dios? Bien haces. Si tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios también creen
en Dios y tiemblan. No está hablando simple y sencillamente de creer, está hablando de decir: Señor, yo creo que tú eres mi Salvador. Yo creo que tú moriste en esa cruz para pagar por mis pecados. Y por eso es que aquella persona que dice: Señor, yo decido creer en ti, yo decido confiar en ti. Y confiar quiere decir: yo voy a reposar en tu palabra, yo voy a reposar en tus promesas, y yo voy a aceptar y voy a creer lo que tú dices acerca de mí. Y aquel que cree no será condenado. Aquel que cree no será condenado, porque para eso vino Cristo Jesús al mundo, para salvarnos. Para salvarnos. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tú no has depositado tu confianza en Él, hazlo el día de hoy. Hazlo el día de hoy. Tú no sabes cuándo te vas a morir. Tú no sabes cuándo te vas a ir de este mundo. Y lo mejor es el día de hoy asegurarnos. Porque déjeme le digo, nuestra vida, aunque a veces parece que es muy larga nuestra vida, es bien cortita nuestra vida. Es bien corta nuestra vida. Y le aseguro, dice, no le estoy deseando ningún mal, no le estoy deseando ningún mal, pero yo le aseguro que un día se va a morir. Algunos se van a morir bien pronto, algunos se van a morir después. Pero un día se va a morir. Y ese día usted va a entrar a la eternidad. Sin duda alguna hay eternidad. Todo depende dónde va a pasar su eternidad: en la gloria o en el infierno. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y le quiero pedir que ahí donde está, por favor cierre sus ojos. Por favor cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos ahí donde está. El Señor ha tenido misericordia de ti y misericordia de mí. Y por eso es que el día de hoy aún estamos aquí. Él ha tenido misericordia de nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él desea tu arrepentimiento. Él desea mi arrepentimiento. Él desea que reconozcamos que hemos pecado, que le hemos fallado. Él desea que tú y yo vengamos a su conocimiento en el Hijo de Dios. ¿Qué efecto vas a permitir tú que tenga la resurrección en tu vida? ¿Qué efecto vas a permitir que tenga en tu vida, en tu familia y en tus hijos? Si tú el día de hoy quieres pedirle perdón a Dios, si tú el día de hoy quieres decir: Señor, yo acepto tu sacrificio, yo acepto que tú hayas muerto por mí, mi Señor, en esa cruz, y que me perdones, que me des entrada a tu reino. Yo te voy a pedir que donde tú estás levantes tu mano derecha. Es una señal entre tú y Dios. No es para mí, no es para tu vecino. Ahí con sus ojos cerrados cierre. El Señor le bendiga, que está levantando su mano. Si tú deseas, levanta tu mano derecha ahí donde estás. Levanta tu mano derecha. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga a ti. Si hoy tú estás reconociendo que eres un pecador y que necesitas a Cristo que te perdone, levanta tu mano allí en alto para el Señor. No tengas vergüenza, no tengas pena. Al Señor no le dio vergüenza morir por ti. Él no le dio vergüenza ir y pagar por todos tus pecados. El Señor ha visto tu mano. El Señor ha visto tu mano. Él ha visto tu corazón. Él ha visto tu deseo de ser perdonado y de ser rescatado
de toda condenación. El Señor te bendiga a ti. El Señor ha visto tu mano, que la has extendido al cielo y le has dicho: Señor, perdóname, ayúdame a mí. Y ahí donde estamos, yo les quiero invitar a este altar. Si usted está agradecido con el Señor, venga y dele gracias al Señor. Si usted quiere hoy simplemente venir y adorar y decirle gracias por la victoria, gracias por la vida. Y si tú el día de hoy puede pasar, no hay ningún problema. Si usted quiere adorar, quiere darle gracias. Y si usted fue uno de los que levantó su mano, también le voy a pedir que venga aquí conmigo, por favor. Quiero orar, lo único que quiero es orar por ti. Si tú levantaste tu mano derecha, ven aquí donde yo estoy, que voy a orar por ti. Es lo único que voy a hacer. Solamente voy a orar por ti. Si hoy tú levantaste tu mano derecha pidiendo perdón, pidiendo que el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida, ven para donde yo estoy. Tú que levantaste tu mano derecha, ven, no tengas pena, no tengas vergüenza. Solamente voy a orar por ti. Aquí queda. Solamente voy a orar por ti, porque hoy es tu día donde vas a resucitar a una vida nueva. Hoy vas a resucitar a una vida nueva. Padre, en el nombre de Jesús,